¿Alguna vez has sentido una presencia extraña en tu hogar, como si algo invisible alterara la paz y el orden espiritual? La Biblia advierte claramente: no dejarás que viva la hechicera. Éxodo 22:18. Esta instrucción no es una simple referencia histórica, sino una revelación espiritual sobre el peligro real de la brujería en nuestras vidas. Cuando objetos malditos, energías oscuras o influencias ocultas entran en una casa, se manifiestan en formas que muchos ignoran. Enfermedades sin causa aparente, discusiones constantes o incluso plagas físicas. Hoy profundizaremos en las señales que anuncian la presencia de brujería en el hogar. Te mostraremos cómo identificar estas 9 señales, qué significan espiritualmente y cómo enfrentarlas con autoridad en Cristo. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y proteger tu hogar de toda obra de las tinieblas? Cuando un hogar que antes era un lugar de descanso y bendición comienza a tornarse sombrío, tenso y espiritualmente inestable, es necesario abrir los ojos del alma. Muchos creyentes enfrentan batallas invisibles en sus propias casas sin siquiera saber que el enemigo ha cruzado el umbral. Hay familias enteras que sin causa aparente caen en discusiones constantes, sufren insomnios prolongados, pesadillas recurrentes, angustias matutinas y una sensación densa en el ambiente que ni la limpieza física logra disipar. Y aunque algunos buscan explicaciones psicológicas o naturales, la raíz del conflicto muchas veces no está en lo visible, sino en lo espiritual. En Efesios 6:12 se nos advierte con claridad: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras, estaba revelando una verdad que muchos ignoran. Las fuerzas del mal no solo operan en el mundo exterior, también buscan establecerse dentro de nuestros hogares. Un hogar alterado espiritualmente no siempre presenta señales ruidosas. A veces comienza con un malestar sutil, con un ambiente cargado que no puede explicarse. Otras veces se manifiesta como una cadena de mala suerte, enfermedades que no ceden, pensamientos depresivos que se intensifican y relaciones que se deterioran sin razón clara. Hay personas que han vivido durante años bajo un mismo techo, ignorando que ciertas energías oscuras han sido sembradas allí, ya sea por prácticas anteriores, visitas contaminadas o incluso por objetos que se han traído sin discernimiento. En el libro de Josué, el pueblo de Israel fue derrotado por sus enemigos debido al pecado oculto de un solo hombre, Acán. Él había tomado objetos malditos de Jericó y aunque los había escondido en su tienda, la contaminación espiritual se extendió a todo el campamento. Josué 7:13 recoge la instrucción divina: santifícate, porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. Porque tú, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quitéis el anatema de en medio de vosotros. Esta historia bíblica es mucho más que un relato antiguo. Es un espejo para el presente. A veces, un solo elemento contaminado, una puerta espiritual abierta, una práctica tolerada en el pasado, puede generar una invasión espiritual silenciosa que altera por completo el ambiente de un hogar. Lo que antes era armonía se convierte en conflicto, la paz se convierte en ansiedad y el sueño reparador se transforma en noches llenas de presencias inquietantes. Muchas personas han normalizado el caos, creyendo que es parte de la vida moderna, sin darse cuenta de que están conviviendo con fuerzas que no provienen de Dios. Jesús mismo advirtió que el enemigo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y muchas veces su estrategia más efectiva es infiltrarse sin ser detectado. Cuando un hogar se vuelve terreno de oscuridad, sus frutos comienzan a evidenciarse.
Los hijos se rebelan sin razón, los matrimonios se enfrían, el cansancio espiritual se apodera de todos y la oración se vuelve pesada o inexistente. No es casualidad, es señal de que algo espiritual está interfiriendo. En Marcos 3:27 Jesús dice: nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no lo ata, y entonces podrá saquear su casa. Este principio espiritual revela que si el guardián del hogar está atado o descuidado, el enemigo tendrá acceso. Una mujer relataba que durante años sintió como si su casa estuviera envuelta en tinieblas. A pesar de ser creyente, notaba que algo no encajaba. Las plantas morían sin razón, los animales se comportaban de forma extraña y las discusiones con su esposo eran cada vez más intensas. Hasta que un día, durante la oración, el Espíritu Santo le reveló que en un rincón olvidado del armario guardaba una figura decorativa que había traído de un viaje, un objeto entregado en un mercado espiritual de otro país. Esa figura, aparentemente inofensiva, estaba consagrada a prácticas ocultas. Al deshacerse de ella, orar y ungir su casa, las cosas comenzaron a cambiar. La paz volvió, el ambiente se transformó y el hogar recuperó su propósito. Casos como este se repiten más de lo que imaginamos. Muchas veces los creyentes caen en una rutina espiritual tan superficial que dejan de discernir el ambiente a su alrededor. La Biblia nos enseña en 2 Reyes 4 cómo Eliseo se hospedó en casa de una mujer sunamita y trajo bendición, incluso resucitando a su hijo. Pero también muestra en otros relatos cómo la presencia de lo santo o lo profano puede cambiar el destino de un hogar. Donde se honra a Dios, hay vida. Donde se tolera lo oculto, hay ruina. La casa no es solo una estructura física, es un campo espiritual que puede estar bajo el gobierno de Dios o bajo el asedio del enemigo. Cuando la oscuridad se instala en una casa, se vuelve evidente incluso en los detalles más pequeños. Hay un rechazo inexplicable hacia lo espiritual. La Biblia se olvida, la oración se posterga, los miembros de la familia se sienten molestos o irritados sin razón. Este tipo de resistencia espiritual es una de las señales más comunes de contaminación. El enemigo sabe que mientras el hogar esté consagrado, no puede operar. Pero si logra instalar una atmósfera de distracción, indiferencia o contienda, tendrá terreno fértil para sembrar división y destrucción. En Proverbios 24:3-4 se nos dice: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Es decir, un hogar guiado por la sabiduría divina será un lugar lleno de bendición, pero si se pierde esa sabiduría, el desorden espiritual tomará su lugar. Algunos hogares enfrentan un ciclo de pérdida constante. No importa cuánto se esfuerzan, los negocios fracasan, el dinero se va sin explicación, las oportunidades se desvanecen. Y aunque esto no significa siempre que hay brujería, sí puede ser una de las señales cuando está acompañada de otros síntomas espirituales. Recordemos lo que pasó con el pueblo de Israel cuando abandonaron al Señor y comenzaron a tolerar prácticas paganas. En Deuteronomio 28 se describen las consecuencias de la desobediencia, entre ellas: maldita serás en tu entrar y maldita en tu salir. Tus canastas estarán vacías y todo lo que hagas con tus manos fracasará. No es un simple castigo, es la consecuencia espiritual de haber permitido que lo impuro gobierne donde solo debe reinar lo santo. El hogar fue diseñado por Dios como un santuario, un espacio donde su presencia se manifieste y donde cada miembro de la familia encuentre refugio, dirección y fortaleza. Pero cuando este santuario es invadido, el enemigo trabaja para deformar esa imagen. Por eso muchos niños comienzan a tener terrores nocturnos, a hablar solos o a percibir sombras. No son solo imaginaciones. En muchas ocasiones,
Son percepciones espirituales legítimas que los adultos desestiman por ignorancia. Jesús dijo en Mateo 18:10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Esto significa que los niños están más cerca del mundo espiritual de lo que creemos, y muchas veces son los primeros en detectar alteraciones invisibles en el hogar. A lo largo de la Biblia, vemos cómo la obediencia a Dios transforma hogares enteros. La casa de Obed-Edom fue bendecida durante los 3 meses que el arca del pacto estuvo allí, según Samuel 6:11. Esa presencia trajo prosperidad, alegría y protección. Pero también vemos cómo la idolatría, el ocultismo y la desobediencia destruyeron generaciones. En el libro de Oseas, Dios compara a su pueblo con una casa infiel diciendo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. No es ignorancia intelectual, es ignorancia espiritual. No saber discernir los tiempos, las señales, ni las puertas que se han abierto al enemigo. Hoy más que nunca es crucial recuperar el discernimiento espiritual sobre el ambiente del hogar. No podemos dar por sentado que todo está bien solo porque las cosas parecen normales. La vida espiritual no se rige por apariencias, se manifiesta por frutos. Y si los frutos son amargos, si la paz ha huido, si la opresión es constante, entonces es hora de hacer una revisión profunda. En 2 Corintios 13:5 se nos exhorta, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Este autoexamen también debe incluir nuestro entorno, nuestras prácticas, nuestras palabras y los objetos que permitimos que habiten con nosotros. Muchos creyentes oran por bendición, pero no limpian el terreno. Piden prosperidad, pero toleran lo impuro. Claman por paz, pero permiten la entrada de lo profano por medio del entretenimiento, objetos o incluso actitudes que contradicen la palabra. Es momento de entender que el hogar debe ser territorio sagrado, vigilado, consagrado y sostenido por la obediencia. No se trata de miedo, se trata de responsabilidad espiritual. En el libro de Job, vemos cómo el enemigo pidió permiso para tocar su vida, pero no pudo hacerlo hasta que Dios se lo permitió. Job 1:10 revela que había una protección real. ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Esa cerca espiritual es real, pero también puede ser vulnerada cuando dejamos grietas abiertas. La primera plaga de la brujería en un hogar no es algo físico, sino la pérdida de la sensibilidad espiritual. Cuando ya no discernimos el mal, cuando justificamos lo incorrecto, cuando la presencia de Dios ya no es prioridad, entonces se ha iniciado el deterioro. Pero aún hay esperanza, aún se puede restaurar el ambiente, aún se puede recuperar la paz y hacer del hogar un refugio divino. Porque aunque las tinieblas hayan entrado, la luz de Cristo siempre tiene el poder de expulsarlas. Juan 1:5 lo declara con fuerza. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando el enemigo busca un acceso a nuestras vidas, no siempre lo hace de forma directa. Una de sus estrategias más eficaces es utilizar objetos, símbolos o costumbres que parecen inofensivos, pero que llevan consigo una carga espiritual peligrosa. Así como un solo anatema contaminó el campamento de Israel y provocó derrota, hoy muchas casas se encuentran bajo el peso invisible de elementos que nunca debieron ser aceptados dentro de ellas. La Biblia nos advierte con claridad sobre esto. En Deuteronomio 7:26 leemos: no meterás cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Estas no son palabras simbólicas, sino advertencias precisas sobre el tipo de contaminación espiritual que puede introducirse sin que nos demos cuenta, solo por permitir lo profano en lo sagrado.
Dios ha establecido principios de santidad no solo para el cuerpo y el alma, sino también para los espacios que habitamos. El hogar, como extensión del individuo, puede reflejar o rechazar la gloria de Dios. El problema comienza cuando se abren puertas por ignorancia o por descuido, dejando entrar objetos que han sido consagrados a prácticas espirituales contrarias a Dios. En muchas culturas, ciertos adornos, talismanes, figuras y símbolos son entregados con intenciones que parecen buenas, pero que están profundamente conectadas con fuentes de poder ajenas al Espíritu Santo. Cuando estas cosas entran a un hogar, no lo hacen solas. Traen consigo pactos, invocaciones o ataduras que dan derecho legal al enemigo para operar dentro de ese ambiente. En el Antiguo Testamento, Dios fue enfático al ordenar la destrucción total de los ídolos y sus utensilios. En Números 33:52, el Señor ordenó: echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todas sus esculturas y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Esta instrucción tenía una razón espiritual profunda. Mientras esos objetos permanecieran, se mantenía activa la influencia de los espíritus a los que estaban consagrados. El pueblo no podía avanzar ni disfrutar de la plenitud de la promesa mientras tolerara cosas que representaban un pacto con fuerzas ajenas a Dios. De la misma manera, un hogar hoy no puede ser completamente libre si conserva elementos que representan autoridad espiritual de las tinieblas. En muchos hogares cristianos se encuentran artículos adquiridos en viajes, ferias o tiendas sin discernimiento. Amuletos, atrapasueños, figuras de deidades extranjeras, máscaras rituales, incluso objetos decorativos con inscripciones o símbolos ocultos que parecen arte, pero cuya raíz espiritual es impura. Estos objetos, al ser colocados en las paredes, repisas o habitaciones, se convierten en portales. No porque tengan poder en sí mismos, sino porque han sido legalmente consagrados a espíritus que reclaman derecho de operación en el lugar donde se les da honor o presencia. La palabra no deja espacio a la ambigüedad cuando se trata de idolatría. En Isaías 42:8, Dios declara: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Cuando se toleran estas cosas, se está compartiendo el altar espiritual del hogar con algo que Dios rechaza. Los portales espirituales no se limitan a lo físico, pero con frecuencia lo físico es la llave. Algunos elementos no fueron traídos por la familia, sino heredados. Antigüedades, libros esotéricos, cartas del tarot, objetos de prácticas espiritistas, reliquias familiares que nunca fueron examinadas a la luz de la palabra. Aunque estén guardadas en un cajón o escondidas en un estante, siguen siendo puertas abiertas si no han sido destruidas bajo la autoridad de Cristo. Hechos 19:19 relata un momento determinante en Éfeso, cuando muchos que habían practicado artes mágicas trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Y el versículo añade: y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. El acto de destrucción no fue simbólico, fue práctico, radical y público. La limpieza espiritual exige renuncia total, porque donde hay pacto, hay influencia. La presencia de objetos malditos o consagrados no solo afecta el ambiente espiritual del hogar, sino que genera consecuencias visibles. Cuando se rompe la cobertura espiritual, comienzan a manifestarse síntomas de opresión, insomnio, conflictos sin explicación, pensamientos perturbadores, imposibilidad de orar, sensación de vigilancia invisible. Aunque no todo fenómeno extraño indica brujería, cuando estos síntomas se combinan con una presencia constante de elementos dudosos, es señal de que algo ha sido permitido. Dios no comparte habitación con lo impuro. En 2 Corintios 6:16-17 se nos recuerda: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Cada objeto tiene un significado espiritual, una raíz y un propósito. Algunos fueron fabricados intencionalmente para prácticas ocultas. Otros, aunque su origen fue comercial, fueron consagrados en rituales. La ignorancia no protege del daño espiritual. Por eso es necesario discernir. No todo lo que parece bonito es inofensivo. No todo lo que es común está aprobado por Dios. La cultura moderna ha normalizado elementos cargados de simbolismo oculto y la iglesia ha perdido sensibilidad en muchos aspectos. Pero el Señor sigue llamando a la santidad. En 1 Pedro 1:16 dice: sed santos, porque yo soy santo. Esta santidad no es solo una actitud, es una práctica, una vigilancia activa sobre lo que entra en nuestra vida y en nuestra casa. Los portales ocultos también pueden manifestarse a través de prácticas que contradicen la voluntad de Dios. Juegos, entretenimiento o música que invocan fuerzas espirituales, aunque sean presentados como ficción, abren puertas reales. El mundo espiritual no se rige por categorías humanas de género o clasificación. Todo lo que invoca lo profano atrae lo profano. En Levítico 19:31 se nos advierte: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. El mandato no está limitado a la acción directa de consultar, sino a cualquier forma de involucramiento. Esto incluye entretenimiento, lectura o visualización de contenidos inspirados por estas prácticas. Lo que se tolera con los ojos y oídos se siembra en el espíritu. Uno de los engaños más sutiles es el sincretismo. La mezcla de símbolos cristianos con objetos paganos, creencias antiguas con la fe en Cristo, oraciones mezcladas con rituales, crucifijos acompañados de amuletos, Biblias que coexisten en estanterías con libros de energías, limpias o decretos de poder personal. Esta mezcla es repulsiva para Dios. En Deuteronomio 18, 10, 12 se presenta una lista específica de prácticas que son abominables ante sus ojos, y luego concluye: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. No hay neutralidad. Lo que no viene del Espíritu de Dios no debe ser tolerado en su territorio. Cuando una familia permite la entrada de objetos que representan poder contrario a Dios, está entregando parte de su autoridad espiritual. Está diciendo sin palabras que acepta la coexistencia de reinos que son incompatibles. Jesús fue categórico al decir en Mateo 12:30: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Esto aplica también al hogar. No se puede invocar la bendición de Dios mientras se tolera la presencia de lo que Él ha condenado. No se puede pedir protección mientras se le ha dado lugar al enemigo. La limpieza espiritual de un hogar comienza con el discernimiento. Identificar lo que no proviene de Dios requiere luz, y la palabra es la lámpara que alumbra el camino. En Salmo 119, 105 se declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Con la guía del Espíritu Santo, el creyente debe revisar cada rincón de su casa, no con superstición, sino con obediencia. Si algo no honra a Dios, debe salir. Si algo representa un pacto ajeno, debe ser destruido. Si algo impide la manifestación plena del Espíritu, debe ser removido. No es el objeto en sí el que tiene poder, sino la legalidad espiritual que representa. Así como el arca del pacto llevaba la gloria de Dios porque Él había decidido habitar allí, también hay objetos que representan legalidad para espíritus contrarios. Donde hay pacto, hay presencia. Y donde hay presencia impura, hay perturbación, estancamiento y opresión. En Hechos 5, Ananías y Zafira mintieron no a hombres, sino al Espíritu Santo, y la consecuencia fue inmediata.
Este pasaje muestra que Dios no tolera la mezcla ni la apariencia de santidad cuando el corazón, y en este caso el hogar, está dividido. El enemigo no necesita invitación explícita, solo necesita una puerta abierta. Y esas puertas a menudo vienen disfrazadas de cultura, arte o tradición. Por eso el llamado es a vigilar, a purificar, a volver a establecer el señorío de Cristo en cada rincón del hogar. Porque cuando Jesús reina en una casa, no hay espacio para la oscuridad. En Apocalipsis 3:20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa puerta también es espiritual. Se abre al Señor por medio de la obediencia, la renuncia y la consagración. La presencia de objetos malditos o portales ocultos es una de las plagas más comunes que anuncian la operación de brujería en una casa. Aunque muchos no lo vean como tal, el hecho de que haya manifestaciones espirituales, síntomas persistentes y resistencia a la presencia de Dios es evidencia suficiente de que algo ha sido plantado por el enemigo. Y no se trata de temer, sino de actuar. No se trata de obsesionarse, sino de purificar, porque Dios no habita donde se le comparte el espacio con lo profano. Él es santo y sus hijos están llamados a reflejar esa santidad en todo lugar, comenzando por su hogar. Una casa limpia espiritualmente no es aquella que no ha tenido influencia maligna, sino aquella que ha sido lavada, entregada y consagrada nuevamente a Cristo. Esa casa será un altar. Esa casa será un refugio. Esa casa será un testimonio vivo de que la luz siempre vence a las tinieblas. Porque donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Y esa libertad comienza cuando se cierran las puertas al enemigo, se derriban los ídolos y se entroniza al único que tiene poder para limpiar, restaurar y proteger. Cuando una plaga espiritual se manifiesta en el cuerpo, la mayoría busca respuestas en lo físico, ignorando que muchos males visibles tienen un origen invisible. La enfermedad inexplicable, persistente, que desafía diagnósticos médicos o se manifiesta en toda la familia de forma progresiva, puede ser señal de una contaminación espiritual más profunda. No todo padecimiento físico tiene una raíz biológica. En muchas ocasiones, detrás del dolor, de la debilidad continua, del agotamiento inexplicable, hay una batalla espiritual activa que está afectando directamente la salud del hogar. El cuerpo humano, creado a imagen y semejanza de Dios, no solo responde a estímulos físicos, sino también a influencias espirituales. La Escritura enseña que lo espiritual afecta a lo físico, y esto se ve claramente en numerosos relatos bíblicos donde enfermedades fueron consecuencia directa de opresión espiritual. En Lucas 13 se describe a una mujer encorvada por 18 años. Jesús la ve en la sinagoga y declara: y he aquí había una mujer que tenía espíritu de enfermedad desde hacía 18 años y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Lucas 13, 11, 12. El texto no dice que tenía una condición médica, sino un espíritu de enfermedad. No fue sanada mediante medicación, sino liberada mediante una palabra de autoridad. Este pasaje revela una dimensión poco explorada por muchos creyentes. Hay enfermedades que no son del cuerpo, sino del alma o del espíritu, y que solo ceden cuando se rompe la influencia espiritual que las sostiene. En otro momento Jesús reprendió a un espíritu mudo y sordo en un joven, y al ser expulsado, el joven recuperó sus capacidades. El poder del reino de Dios no solo se limita a restaurar, también expone lo que permanece oculto. Por eso, cuando en un hogar comienza a manifestarse una secuencia de enfermedades, recaídas, dolencias que no responden a tratamiento o que se traspasan entre miembros de la familia sin causa aparente, es necesario evaluar
si hay una plaga espiritual activa. El enemigo busca lugares donde operar y si se le permite entrar, su objetivo es siempre destruir. Juan 10:10 lo expresa con claridad. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El cuerpo no miente. Cuando el espíritu está bajo ataque, el cuerpo lo refleja. La fatiga constante, los dolores migratorios, las crisis nerviosas sin explicación, los episodios de opresión en el pecho o en la garganta durante la noche, son señales que deben discernirse espiritualmente, no como reemplazo del diagnóstico médico, sino como complemento del discernimiento bíblico. Porque si después de todo análisis físico no hay explicación para el malestar, y este se repite o incrementa en ciertas áreas de la casa o bajo ciertos patrones, entonces es momento de considerar que no se está enfrentando una enfermedad común, sino una estrategia del reino de las tinieblas. El libro de Job ofrece un ejemplo contundente. Job era un hombre íntegro, pero el enemigo pidió permiso para tocar su salud. Dios permitió la prueba, no como castigo, sino como revelación. Y fue entonces que su cuerpo fue atacado con llagas, su fuerza decayó y su dolor fue tan profundo que deseó la muerte. Aunque sus amigos pensaron que todo era consecuencia de algún pecado oculto, la raíz era espiritual. Job 2:7 dice: salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Esto demuestra que no toda enfermedad es producto del descuido físico o del castigo divino. A veces es resultado de una guerra espiritual que ha sido desatada y que solo puede ser vencida mediante intervención divina. Muchas enfermedades que afectan a todos los miembros de una casa al mismo tiempo no son simples coincidencias. En el ámbito espiritual, las maldiciones, conjuros o envíos de brujería tienen como objetivo desestabilizar, consumir recursos y destruir la esperanza de una familia. Cuando una familia comienza a experimentar gastos médicos incesantes, crisis de salud que no se detienen, agotamiento que no se cura con reposo y un ambiente de sufrimiento perpetuo, el enemigo ha ganado terreno. No porque tenga poder absoluto, sino porque se le ha tolerado dentro del territorio familiar. La salud es un regalo de Dios y cuando es vulnerada por ataques espirituales, es señal de que se ha roto la cobertura. El salmista declaró en el Salmo 91:10: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Este versículo revela la voluntad de Dios para sus hijos, protección total. Pero también muestra que cuando la plaga toca la morada, es porque algo ha permitido el ingreso. No es cuestión de vivir con temor, sino con conciencia espiritual. Porque un hogar consagrado, vigilante y lleno de la presencia de Dios se convierte en un territorio inaccesible para el enemigo. Por el contrario, un hogar donde se ha perdido la oración, donde la palabra ha sido sustituida por entretenimiento profano, donde se ha dado lugar a prácticas contaminantes, se convierte en un espacio vulnerable donde la enfermedad espiritual puede prosperar. La brujería, en sus múltiples formas, busca abrir grietas en el escudo de protección divina. Puede manifestarse como un ataque directo o como una estrategia prolongada para quebrantar la fortaleza emocional y física del hogar. El desgaste espiritual, cuando no se enfrenta, termina afectando el cuerpo. En Proverbios 17:22 leemos: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Esta verdad expone cómo el estado del espíritu influye directamente sobre el cuerpo. Un espíritu abatido, cargado por la opresión, se convierte en un cuerpo vulnerable. Las enfermedades recurrentes, las recaídas sin sentido, los diagnósticos contradictorios son señales que deben ser revisadas con ojos espirituales. En muchos casos, la opresión entra primero por el sueño. Las noches sin descanso, el insomnio repentino, los sobresaltos constantes
a una misma hora son síntomas comunes cuando hay maldición operando. El cuerpo, privado del descanso que Dios ha diseñado para restaurarlo, comienza a debilitarse. La ansiedad se incrementa, el sistema inmunológico se desploma y las emociones se desestabilizan. Lo que comenzó como un ataque espiritual se convierte en una crisis física real. El enemigo no necesita una enfermedad mortal para destruir un hogar. Le basta con introducir cansancio perpetuo, dolencias intermitentes y angustia constante para robar la paz y anular la fe. Jesús, al sanar, no solo curaba el cuerpo, restauraba el alma. En muchas ocasiones sus palabras precedían la sanidad con una afirmación de perdón o liberación. Esto revela una relación directa entre el estado espiritual y la salud física. El hombre no está dividido, es un ser integral, y cuando una parte es atacada espiritualmente, las otras sufren las consecuencias. Isaías 53:5 declara con firmeza: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La obra de la cruz no fue solo para redimir el alma, sino también para restaurar la totalidad del ser. Rechazar la salud como parte del propósito de Dios para sus hijos es negar la plenitud de su sacrificio. En un hogar bajo ataque espiritual, uno de los primeros pasos para restaurar la salud es recuperar el altar familiar. Donde hay oración, hay autoridad. Donde hay intercesión, hay cobertura. El enemigo puede enviar dardos, pero no puede permanecer donde hay fuego de Dios. En Santiago 5:16 se nos instruye: la oración eficaz del justo puede mucho. Esta oración no es repetitiva ni superficial. Es una intercesión con entendimiento, dirigida por el Espíritu, que rompe yugos, deshace maldiciones y restaura la salud. La brujería no puede prosperar sobre una casa que está sellada con la sangre del Cordero. Pero ese sello no es automático. Requiere consagración, obediencia y vigilancia. En Éxodo 12, el pueblo de Israel fue protegido por la sangre del Cordero aplicada en los dinteles de las puertas. Esa noche, la plaga pasó por alto sus casas. El principio sigue vigente: donde hay sangre, hay protección. Pero si los dinteles espirituales están contaminados, abiertos o sin cobertura, la plaga entra. Y lo hace con sigilo, con constancia, con estrategia. La enfermedad inexplicable es una alerta, no para generar miedo, sino para activar la fe. No para vivir en paranoia, sino para despertar el discernimiento. Porque el Espíritu Santo guía a toda verdad y revela lo que está oculto. En 1 Corintios 12 se habla del don de discernimiento de espíritus, una herramienta vital para enfrentar estas plagas. No todos los creyentes lo tienen en el mismo grado, pero todos pueden pedir dirección. Jesús prometió que el Espíritu nos guiaría, y esa guía también incluye mostrar las raíces espirituales de nuestras batallas. Dios no diseñó al hombre para vivir enfermo. El diseño original era salud, vigor, plenitud. El pecado trajo la corrupción, pero Cristo trajo la restauración. Cuando un hogar se alinea con el diseño divino, comienza a experimentar una transformación completa. No significa que nunca se enfermará, pero sí que la enfermedad no tendrá dominio. No significa que no habrá ataques, pero sí que no prosperarán. En Isaías 54:17 se nos promete: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta palabra también aplica a las enfermedades enviadas por brujería, hechicería o maldición generacional. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, y un templo no debe ser morada del dolor perpetuo. Por eso es necesario examinar cada síntoma con ojos espirituales, no para buscar culpables, sino para cerrar puertas, para romper pactos, para restaurar el diseño. Porque cuando la enfermedad se presenta como una plaga que afecta sin causa aparente,
Es hora de levantar una bandera de guerra espiritual y declarar que esa casa pertenece a Cristo y que todo espíritu de enfermedad debe salir, no por emoción, sino por convicción en la palabra, no por ritualismo, sino por la autoridad que emana del nombre, sobre todo nombre. La salud en un hogar no es solo un estado físico, es un reflejo del orden espiritual que reina en ese espacio. Cuando el orden divino se restablece, cuando el altar se levanta, cuando las puertas se cierran, entonces la enfermedad pierde legalidad y el cuerpo comienza a responder, porque fue diseñado para vivir en armonía con el Espíritu. Esa armonía es restaurada cuando Cristo vuelve a ocupar el centro del hogar, cuando su palabra vuelve a resonar en las paredes, cuando su presencia vuelve a llenar cada habitación. Entonces, y solo entonces, las plagas no encuentran lugar y el hogar se convierte en un refugio de vida, no de dolor. Cuando los sentidos naturales comienzan a captar lo que el Espíritu ya ha discernido, se abre un campo de señales que, si no se comprenden con claridad bíblica, pueden ser desestimadas como meras coincidencias. Pero en el mundo espiritual no existen las coincidencias. Todo lo que se manifiesta con insistencia, con patrones repetidos y con una carga de inquietud o alteración, debe ser evaluado con discernimiento. Una de las formas más visibles, aunque frecuentemente ignoradas, por las que la brujería opera en los hogares, es a través de señales físicas concretas en la naturaleza. La creación entera, sometida al diseño divino, responde a la autoridad espiritual que la gobierna. Cuando ese gobierno se altera, la misma creación comienza a reflejar el desorden. Los animales, muchas veces considerados irrelevantes en la vida espiritual, pueden actuar como indicadores de algo mucho más profundo, la presencia activa de fuerzas espirituales contrarias. La Escritura no separa el ámbito natural del espiritual. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los animales han sido usados por Dios como símbolos, advertencias y manifestaciones. También han sido empleados por el enemigo como vehículos o señales de maldición. En Éxodo, las plagas enviadas a Egipto no fueron simbólicas, fueron físicas. Moscas, ranas, langostas, murciélagos en la oscuridad, todas actuaron como instrumentos de juicio. Pero lo que diferencia una manifestación divina de una infernal es su propósito. Dios siempre utiliza lo visible para llamar al arrepentimiento, para revelar su poder o para defender a su pueblo. El enemigo, en cambio, emplea las señales naturales para sembrar temor, división, enfermedad y confusión. Por eso, cuando ciertos animales aparecen en contextos repetidos, inusuales o cargados de incomodidad espiritual, no deben ser ignorados. La palabra de Dios declara en Levítico 11 una lista detallada de animales considerados impuros para el pueblo de Israel. Aunque el contexto ceremonial ha cambiado bajo el nuevo pacto, la simbología permanece relevante. Ciertos animales están asociados a impureza, a desorden, a maldición, no por su biología, sino por el significado espiritual que portan. La presencia constante y no natural de ratas, cucarachas, gusanos, moscas, serpientes o aves nocturnas en espacios consagrados debe ser entendida como una señal de que hay puertas abiertas en lo espiritual. No se trata de suciedad física, sino de una suciedad espiritual que ha atraído estas manifestaciones. Dios permite que lo visible revele lo invisible. En Deuteronomio 28:26, una de las maldiciones por desobedecer a Dios incluye esta advertencia: y tu cadáver será comida a todas las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Aquí la aparición de animales no es casual, es el resultado de un rompimiento del pacto. Cuando un hogar empieza a experimentar la irrupción de estos signos físicos, es necesario comprender que se ha activado un tipo de presencia
que necesita ser confrontada con autoridad. No basta con fumigar, limpiar o colocar trampas. Cuando la raíz es espiritual, las soluciones naturales solo retrasan lo inevitable. Es imprescindible volver al altar, restaurar la consagración y ejercer dominio en el nombre de Jesucristo. La autoridad que Dios ha dado a sus hijos es real y se extiende no solo sobre demonios, sino también sobre toda manifestación en la creación que responda a una causa espiritual. Marcos 16, 17, 18 establece: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Aunque el pasaje tiene un contexto de misión, también revela que los creyentes no son víctimas del entorno, sino agentes que pueden transformar cualquier ambiente. El enemigo no crea nada, solo contamina lo que ya existe. Cuando utiliza animales, lo hace con el propósito de invadir, de marcar territorio, de perturbar la paz espiritual del lugar. Por eso su estrategia no es lanzar un ataque frontal, sino infiltrar progresivamente elementos que al no ser discernidos se normalizan. Así como un altar puede invitar la gloria de Dios, un ambiente contaminado puede invitar la presencia del mal. Si no se cierra la puerta, la visita se convierte en residencia. El Salmo 91 habla de protección contra plagas, pero también de cobertura contra las acechanzas ocultas del enemigo. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Salmo 91, 5, 6. Este tipo de lenguaje refleja un mundo espiritual activo, donde las señales deben interpretarse con los ojos del espíritu. El uso de animales en rituales es una práctica antigua. Sacrificios, invocaciones, pactos y maldiciones se han realizado con sangre y símbolos animales en distintas culturas. No es de extrañar entonces que estos mismos signos se manifiesten como residuos espirituales en hogares que han sido afectados por brujería. La repetición de ciertos sonidos animales, especialmente en horarios inusuales como la madrugada, es uno de los indicios más serios de actividad espiritual activa. No porque el animal tenga poder por sí mismo, sino porque se está convirtiendo en un canal de operación del enemigo. En la Biblia, los demonios que salieron del hombre de Gadara pidieron entrar en una piara de cerdos. Jesús les permitió hacerlo, y los cerdos se lanzaron por un precipicio y murieron. Marcos 5, 12, 13. Este episodio no debe pasar desapercibido. Los demonios buscan cuerpos, y si no encuentran humanos, buscarán formas de manifestación en lo creado. Dios creó todas las cosas buenas, pero cuando lo que fue creado es usado para el mal, refleja la corrupción espiritual del ambiente en el que se encuentra. Así como los perfumes pueden atraer la presencia de Dios en un ambiente de adoración, la podredumbre espiritual atrae agentes de caos. Las señales físicas no son meras molestias, son síntomas. Y los síntomas revelan una enfermedad más profunda. La presencia constante de insectos destructivos, el ingreso incontrolado de aves, el comportamiento anómalo de animales domésticos son expresiones materiales de un trastorno espiritual. La solución no está en atacar el síntoma, sino la raíz. Jesús enseñó que el árbol se conoce por su fruto. Si el fruto de una casa es perturbación continua, hay un árbol espiritual que debe ser arrancado. La sensibilidad espiritual del creyente se activa a través del tiempo en comunión con la palabra y la oración. Cuando el discernimiento se cultiva, se vuelve natural detectar lo que no proviene de Dios. La aparición insistente de plagas no debe ser enfrentada con indiferencia. El enemigo trabaja con sutileza y su objetivo es desgastar, debilitar, crear una atmósfera de desesperanza y resignación. Pero la fe operativa no tolera el caos, lo confronta. En Romanos 16, 20 se nos asegura: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Este aplastamiento no es simbólico,
es una promesa de autoridad real y comienza cuando se identifican las señales y se actúa con dirección del Espíritu. La batalla espiritual no siempre se libra con estruendo. A veces comienza con una simple pregunta: ¿por qué está ocurriendo esto en mi casa? Esa pregunta, nacida de la inquietud, es a menudo el primer paso hacia la libertad. Porque cuando se deja de justificar lo que no tiene explicación natural, se abre la puerta a la revelación. Y con la revelación viene la estrategia. El enemigo pierde poder cuando se expone. Su mayor arma es la ignorancia. Su mayor derrota es la luz. Jesús enseñó en Mateo 10:26: nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Esta promesa se cumple en los hogares donde se busca la verdad con sinceridad. Los hogares deben ser territorios gobernados por la paz de Cristo. Cuando esa paz es perturbada continuamente por invasiones físicas que no corresponden al ambiente, es una señal de que algo más está operando. Las Escrituras no nos llaman a ignorar las señales, sino a discernirlas. Porque las tinieblas pueden manifestarse con camuflaje, pero nunca pueden resistir la luz. Y cuando la luz se enciende, las tinieblas no tienen otra opción que retirarse. La aparición repetitiva de animales que se asocian con muerte, contaminación o impureza es una forma de contaminación espiritual que debe ser atendida con oración, santificación y acción basada en la palabra. La victoria no está en el rechazo emocional del fenómeno, sino en la autoridad espiritual ejercida con sabiduría. Una casa llena del Espíritu Santo es incompatible con la permanencia de símbolos de desorden. No se puede bendecir lo que no se ha limpiado. No se puede declarar victoria donde no se ha enfrentado el conflicto. En Efesios 5:11 se nos exhorta: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Reprender implica identificar, hablar con autoridad y cerrar toda vía de acceso. Dios ha prometido que aquellos que habitan bajo su abrigo serán guardados. Pero ese abrigo no se mantiene con indiferencia, se cultiva con obediencia. Y parte de esa obediencia es vigilar el ambiente, purificar el entorno y declarar la soberanía de Cristo sobre cada manifestación que se levante en contra de su gobierno. Porque cuando el Espíritu Santo llena una casa, todo lo demás debe salir. Y eso incluye cualquier símbolo, manifestación o presencia que haya sido establecida como resultado de un pacto, un conjuro o una maldición. La guerra espiritual no se gana con pasividad, se gana con posicionamiento, con discernimiento, con santidad, con fe activa. Y cuando los ojos espirituales se abren, los signos dejan de ser confusos. Se convierten en llamados de alerta, en campanas que despiertan al guerrero espiritual que habita en cada creyente. Porque el hogar no es solo un lugar para descansar, es un altar, un bastión, una fortaleza que ha de mantenerse vigilante. Y cada señal que se manifiesta en lo natural puede ser una invitación divina a confrontar lo que el enemigo ha intentado ocultar. Porque ninguna plaga, por más silenciosa o disfrazada que sea, puede permanecer donde el Señor es Rey. Donde Cristo reina hay luz. Donde hay luz, las tinieblas no resisten. Y donde no hay tinieblas, no hay lugar para las señales del enemigo. Hay batallas que no se pelean con las manos, sino con el Espíritu. Y una de las más sutiles pero devastadoras es la que se libra en el silencio de la noche. El terreno espiritual invadido se evidencia en sueños oscuros, presencias invisibles, voces sin origen y ataques que paralizan al cuerpo mientras el alma grita por auxilio. Estas manifestaciones no son fruto de la imaginación ni de trastornos emocionales como el mundo quiere hacer creer. En muchos casos son señales directas de actividad espiritual maligna que ha encontrado legalidad dentro del hogar. La Escritura es clara en advertir sobre este tipo de opresiones. En Job 4, 13, 15 se describe una experiencia nocturna. En imaginaciones de visiones de la noche, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos.
Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Este pasaje revela con fuerza la realidad de los ataques que se dan mientras el cuerpo duerme, pero el espíritu está en guerra. Dios se comunica en sueños, pero también es cierto que el enemigo utiliza ese mismo espacio para atacar, sembrar confusión, contaminar la mente o introducir pactos sin que la persona lo entienda. No es casualidad que muchos comiencen a experimentar pesadillas recurrentes justo cuando han iniciado un proceso de consagración, de oración o de limpieza espiritual en sus casas. El enemigo se resiste a perder territorio y una de sus tácticas es usar el descanso como campo de batalla, buscando doblegar la voluntad espiritual a través del miedo o el desgaste emocional. En Mateo 13:25 se nos dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La acción del enemigo se produce mientras hay descuido, cuando la vigilancia espiritual ha sido relajada. Por eso, los sueños deben ser observados con discernimiento. No todos vienen de Dios, ni todos son solo proyecciones del subconsciente. Algunos son alertas, otros señales y varios ataques. Las sombras que se perciben, las voces que susurran, la sensación de peso en el pecho o la parálisis al despertar no son simples fenómenos fisiológicos, son señales de un ambiente espiritual comprometido. Donde hay presencia del Espíritu Santo, hay paz. Donde hay opresión, hay un agente contrario operando. Por eso el creyente debe aprender a cerrar toda puerta que haya sido abierta al enemigo, incluso sin intención. La oración nocturna, la consagración del lecho, la adoración antes del descanso no son rutinas religiosas, son estrategias espirituales que activan la cobertura divina. El Salmo 4:8 lo declara con confianza: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta promesa solo se cumple cuando el Señor es verdaderamente el dueño del hogar. Un sueño oscuro no es solo una experiencia perturbadora. Puede ser una advertencia. Puede ser una señal de que el terreno ha sido invadido y necesita ser recuperado. Y esa recuperación comienza con autoridad, con luz, con verdad, porque donde el enemigo ha sembrado temor, Dios quiere establecer descanso. Y donde ha habido opresión, Él quiere liberar. El enemigo puede atacar, infiltrar, confundir y sembrar desorden, pero no tiene la última palabra sobre aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Cuando se ha identificado que la atmósfera del hogar ha sido contaminada por presencias ocultas, objetos malditos, plagas físicas o sueños de opresión, no es momento de ceder al miedo, sino de levantarse con autoridad. El creyente no es un espectador pasivo en esta batalla espiritual. Ha sido llamado a gobernar, a limpiar, a recuperar lo que le pertenece. La restauración del hogar comienza cuando el altar es reconstruido, cuando la oración ocupa el lugar central y cuando Cristo es entronizado nuevamente como Señor absoluto de cada habitación, cada rincón, cada puerta y cada muro. La Escritura no deja espacio a la resignación espiritual. En 2 Crónicas 7:14, Dios establece un principio eterno. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La tierra también incluye el hogar. Sanar la tierra es restaurar el ambiente, cerrar las puertas al enemigo, recuperar la paz y establecer una atmósfera donde el Espíritu Santo se sienta honrado. El acto de humillarse y buscar el rostro de Dios no es simbólico, es una acción concreta que transforma espiritualmente todo lo que se ha visto afectado. Cuando un hogar se consagra, el cielo lo respalda. En muchos pasajes, la Biblia muestra que los hogares pueden ser portadores de bendición o de juicio. La casa de Obed-Edom fue bendecida cuando recibió el arca de Dios. En cambio, el hogar de Acán
fue destruido por haber escondido lo prohibido. El patrón es claro: lo que se permite dentro del hogar determina la presencia que lo habita. Si se tolera lo impuro, lo profano, lo que no honra al Señor, entonces el enemigo reclama ese lugar como suyo. Pero si se establece la presencia de Dios, entonces toda oscuridad debe retirarse. El hogar debe ser tratado como un santuario, no porque se adore el lugar, sino porque se honra al Dios que lo habita. No hay lugar neutral en el reino espiritual. Cada casa está bajo alguna autoridad, y si no es Cristo quien gobierna, entonces otra fuerza reclamará ese espacio. Por eso restaurar el hogar bajo la cobertura de Dios implica limpiar físicamente lo que representa pacto con las tinieblas, pero sobre todo consagrar espiritualmente cada espacio. No se trata de rituales vacíos, sino de declarar en fe y en obediencia que ese lugar pertenece a Jesús. La oración, la lectura de la palabra, la alabanza y el ayuno son armas espirituales que limpian el ambiente y activan la presencia divina. En Josué 24:15, la decisión fue clara: yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa declaración sigue siendo válida hoy. Es un acto de autoridad, un límite espiritual, una línea trazada en el espíritu que impide al enemigo avanzar. La restauración no depende del pasado. Dios no está limitado por lo que ocurrió, sino que actúa con poder donde encuentra fe. Si la brujería entró por ignorancia o por error, no hay condenación para el que se arrepiente y se vuelve a Dios, pero sí hay responsabilidad. El creyente debe mantenerse vigilante, mantener el altar encendido y no permitir que lo que fue expulsado vuelva a encontrar entrada. En Mateo 12:43-45, Jesús advierte sobre los espíritus inmundos que al ser echados fuera buscan regresar al lugar de donde salieron, y si lo hayan desocupado, regresan con otros peores. Esta advertencia muestra que la limpieza espiritual no es un acto único, sino un estilo de vida. Lo que se limpia debe permanecer lleno de la presencia de Dios. Cada rincón del hogar debe reflejar el gobierno de Cristo. Las habitaciones deben ser lugares de descanso en el espíritu, no espacios donde la ansiedad reina. Los pasillos deben ser transitados con paz, no con miedo. Las puertas deben estar cerradas al enemigo y abiertas a la presencia del Altísimo. En Éxodo, la sangre del cordero sobre los dinteles de las casas protegió al pueblo de Israel del ángel de la muerte. Hoy, la sangre de Cristo sigue teniendo ese poder. No es un símbolo muerto, es una realidad espiritual activa. Cubrir el hogar con esa sangre es más que una declaración, es una proclamación de pertenencia. Es decirle al mundo espiritual que ese territorio está marcado, protegido y sellado por el reino de Dios. Un hogar restaurado bajo la cobertura divina se convierte en un bastión. En ese lugar la paz se siente, la luz es evidente y la oración fluye con libertad. No hay espacio para opresión porque todo ha sido consagrado. Esa consagración transforma el ambiente, pero también transforma a las personas que habitan allí. La familia comienza a alinearse, las discusiones ceden, el temor se desvanece. Y todo esto no por fuerza humana, sino por la obra invisible pero poderosa del Espíritu de Dios. Donde Él habita, hay libertad. Donde Él reina, no hay tinieblas. Donde Él es honrado, ninguna brujería tiene poder. Porque el nombre de Cristo es suficiente para romper toda obra de las tinieblas y establecer el reino de la luz. Cuando el enemigo no puede tocar tu corazón, intentará rodear tu ambiente. Pero lo que muchas veces se presenta como caos externo, en realidad es una invitación divina a establecer un nuevo orden espiritual. Las plagas no solo exponen la presencia de lo oculto, también revelan el potencial de una casa para convertirse en territorio santo. Porque cada señal, cada alteración, cada sombra que intentó infiltrarse, solo tiene sentido
si despierta tu autoridad. No se trata solo de cerrar puertas al mal, sino de abrir espacios nuevos para la gloria de Dios. Tu hogar no fue diseñado para la supervivencia espiritual, sino para la manifestación de su presencia continua. No temas al sonido que alerta, porque detrás de toda alerta hay una oportunidad para edificar. La batalla es real, pero la victoria está asegurada cuando Cristo es entronizado sin reservas. No basta con expulsar lo impuro, es necesario llenar cada rincón con adoración, con palabra viva, con pacto renovado. No basta con limpiar, hay que reconstruir, porque el enemigo huye, pero el Espíritu Santo habita, y allí donde Él habita, todo florece. Hoy no solo has aprendido a identificar las plagas, has sido llamado a recuperar el diseño original de Dios para tu casa, no un refugio para resistir, sino una plataforma desde donde el reino se expande. Que tu hogar se convierta en altar, que tu atmósfera proclame vida, que el poder de la luz no solo expulse las tinieblas, sino que establezca en su lugar la plenitud del cielo.